una citoclip que consta de un embudo, aquí tenemos un filtro y aquí se coloca la laminilla. Aquí se coloca el material que llega, generalmente son 4 o 5 gotas, son suficientes, se prepara 3 de estos citoclip y posteriormente se hace una citocentrifugación. La idea es que el material celular sea decantado a nivel de la laminilla. Y este es el resultado que tenemos. Tenemos una concentración de las células a nivel central y la tinción se hace con una tinción de Papa Nicolau. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí está un líquido de derrame pleural. Entonces, esto es una técnica de tipo convencional, pero ya hemos dicho que el 50% está dado por la persona que toma y el 50% está dado por el laboratorio, dependiendo de estos, de la persona que lo observe, de los reactivos y de artefactos que puedan superponerse. ¿Qué es el bloque celular? Habíamos mencionado que dentro de un área de patología tenemos la parte histológica y la parte citológica. El bloque celular es un estudio citológico que mediante una técnica especial nos permite hacer el estudio de los líquidos como que si fuera una biopsia. Entonces, esto ya es una técnica que se la ha descrito desde hace mucho tiempo, es usada rutinariamente como adyuvantes a la citología convencional para establecer un diagnóstico citopatológico definitivo, aumentando la sensibilidad y la especificidad de la muestra. ¿Qué nos permite este método? Nos permite conservar la arquitectura de los tejidos y nos permite una mayor o una mejor observación de células o las estructuras que forman esta citología y identificarlas si estas son malignas o benignas. Además, como hemos mencionado, es un método que nos permite analizar a un líquido como si fuera tejido, nos permite realización de técnicas adicionales que sustenten nuestro diagnóstico, como es la inmunohistoquímica. Pueden revelar células tumorales que no han sido identificados en extendidos por metodología convencional. El aumento de la sensibilidad y la especificidad es hasta un 19.4 según muchos autores, dentro de estos tenemos ya y colaboradores. Esta es una imagen microscópica, está teñida con Papa Nicolau y que corresponde a estudios ya de bloque celular. Cuando nosotros hacemos un estudio de citología tenemos que valorar 3 áreas básicamente, el fondo, el componente inflamatorio que lo acompaña y las estructuras celulares que forman parte del líquido. Aquí estamos viendo células de origen mesotelial, este es un derrame pleural y estamos estudiando las células normales que lo componen, como son las células mesoteliales. El bloque celular nos permite la identificación en forma aislada y nos permite valorar lo que es núcleo y citoplasma. Aquí podemos observar también otro de un bloque celular, de un líquido pleural y aquí de un líquido ascítico. Bueno, entonces, habiendo definido qué son estas metodologías utilizadas dentro de un laboratorio de diagnóstico, nos planteamos el objetivo de realizar una implementación a nivel del Departamento de Patología de esta metodología diagnóstica. El objetivo general del proyecto de investigación fue implementar la técnica del bloque celular en fluidos corporales patológicos y de biopsias. Estas biopsias pueden ser aspirados por aguja fina y el material que se iba a analizar era el que llegaba al Departamento de Patología del Instituto del Cáncer Solca Cuenca. La fecha fue del 2007 al 2008. Los objetivos específicos fueron caracterizar la población de estudio, determinar cuál es la utilidad del bloque celular en este tipo de muestras y determinar qué sensibilidad y especificidad tenía la citología convencional frente a lo que es el bloque celular. Es un proyecto de investigación de tipo descriptivo. El universo y la muestra fueron todas el material que llegó durante esa época, que fueron 56 estudios, y el área fue el Departamento de Patología del Instituto. Los criterios de inclusión, pues todos aquellos pacientes que tengan fluidos corporales y que llegaron al departamento y obviamente que tengan un volumen adecuado, aproximadamente de unos 3 a 4 centímetros. Los líquidos que formen adecuadamente el bloque, ya vamos a ver la técnica cómo es y por qué se puso esto como criterio de inclusión.
que sean pacientes que dentro de la revisión de la historia laboral, de la historia clínica, tengan todos los datos completos. Y los criterios de exclusión pues son aquí aquellos que los están escritos en esta diapositiva. Es un método de tipo científico, la técnica es observacional y el instrumento fueron la base de datos. ¿Cuál es el procedimiento que se realizó? Bueno, ya habíamos visto cuál es la metodología que se utiliza para lo que es el extendido convencional. Llega el material, se utiliza el citoclip, se coloca unas 4 a 5 gotas, se hacen 3, se citocentrífuga, se hace un concentrado a nivel de la laminilla y se le tiñe con Papa Nicolau. El bloque celular, ¿cuál es la metodología? Primero se recolecta la muestra en tubos de 15 centímetros cúbicos. Estos tubos son colocados a una citocentrífuga. Posteriormente, en el momento que se le hace la citocentrifugación, se obtiene un botón a nivel del fondo del tubo, que es el pellet, en donde básicamente lo que hacemos es el concentrado celular. A esto se le coloca 5 gotas de plasma, que viene a ser como una malla que evita que se dispersen las estructuras celulares. Posteriormente, esto se agrega 5 centímetros de formol buffer. El formol buffer es un formol que se encuentra adicionado sales básicas y que permite la conservación sobre todo de proteínas de superficie de las estructuras celulares, y finalmente se le completa hasta 15 centímetros cúbicos de etanol, que viene a ser un alcohol que mantiene las estructuras celulares. Entonces, una vez de que se obtiene el pellet, que es ese decantado que se encuentra a nivel del final del tubo, esto prácticamente se le procesa como una biopsia convencional. Entonces aquí tenemos ya el concentrado, se le coloca en estas casetas, que es una metodología normal que se hace para el procesamiento de tejidos, y finalmente va a todo el procesamiento siguiente. Esto pasa por alcoholes de diferente gradificación, que la idea es sacar todo el líquido del tejido, en este caso de esta estructura citológica, pasa finalmente por un solvente y finalmente pasa por 2 baños de parafina que mantiene duro. Estos son procesos normales que se hacen para el proceso, para tejidos. ¿Cuál es el pero de esto? Aproximadamente esto tiene una duración de 24 a 48 horas cuando se le hace mediante forma automática. Una vez de que se ha procesado el tejido, se puede obtener este bloque de parafina, se hacen los cortes en el micrótomo y pasa la tinción con hematoxilina eosina, que es la misma que se utiliza para estudio histológico. ¿Qué nos facilita esta metodología? Como habíamos mencionado, existen áreas que pueden sustentar los diagnósticos histopatológicos, como es la inmunistoquímica. Esta metodología, al formar un bloque, nos permite también realizar cortes adicionales para hacer técnicas como son biología molecular, inmunistoquímica o inmunocitoquímica. Y esto es el producto final, que es el bloque, que no es un tejido, sino es obtenido de una punción citológica. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Inicialmente les había mencionado que son 56 estudios de fluidos corporales que se realizaron durante esta época, siendo el mayor volumen los que correspondían a líquidos de lavado peritoneal, seguidos de líquidos procedientes de derrames pleurales en número 14 y finalmente líquidos acíticos en 11. Cuando yo menciono líquido de lavado peritoneal, hace referencia que en los procesos oncológicos, sobre todo para etapificación de los pacientes en las laparotomías, suelen hacer lavados peritoneales. No existe el líquido patológico, pero para etapificación ingresan suero fisiológico, hacen un lavado en la cavidad peritoneal y envían esto para estudio patológico. En cambio, el líquido acítico ya es la presencia de líquido en una tercera cavidad, y esto sí es patológico. Bueno, los pacientes, como vemos aquí, tuvimos el mayor porcentaje a nivel del sexo femenino, correspondieron a pacientes mujeres en número de 37 con un porcentaje de 66.1 y masculinos en número de 19.
Aquí tenemos un cuadro en donde se encuentra distribuida la media de edad por sexo. El sexo masculino tenía una media de edad de 64 años, el sexo femenino de 56 y en general la edad media fue de 59 años, siendo más frecuente en el sexo femenino. Bueno, y aquí tenemos un cuadro en donde se está haciendo una comparación, los resultados diagnósticos que fueron mediante el CytoSpin, que es el extendido convencional, y mediante el bloque celular. La diferencia básica se observó en el diagnóstico de pacientes con fluidos corporales de neoplásico maligno frente a neoplásico maligno del bloque celular. La citología convencional diagnosticó procesos secundarios a procesos oncológicos malignos en número 6, mediante que el bloque celular subió a esto a 16 casos. Cabe indicar que ambas metodologías fueron realizadas por patólogos distintos, de tal manera que no teníamos un sesgo del investigador y se puede decir que trabajamos con doble ciego, mientras unos veían solamente la citología convencional, otros veían únicamente el bloque celular. Bueno, y haciendo la tabla de 2×2 sacamos lo que es sensibilidad y especificidad. La sensibilidad, que es la capacidad para detectar los verdaderamente negativos, la citología convencional tiene una muy baja sensibilidad, que es apenas del 31%, mientras que la especificidad, que es la técnica que nos permite identificar, o el estadístico que nos permite identificar a los verdaderamente sanos, es del 97%. ¿Qué concluimos con esto? Podemos decir que la técnica del extendido o convencional es una técnica bastante específica, es decir, nos sirve para identificar a pacientes sanos, pero una técnica con muy poca sensibilidad, porque la sensibilidad es muy baja para identificar a pacientes enfermos. Bueno, aquí tenemos una imagen microscópica en donde podemos observar lo que es un extendido convencional y un extendido por bloque celular. Estos fueron diagnosticados de descriptivos. Aquí abajo tenemos un extendido convencional y aquí un bloque celular, fueron diagnosticados de inflamatorios. Aquí tenemos uno de neoplásico benigno y otro de neoplásico maligno. En 16 casos aproximadamente, cuando se estudió por bloque celular, tuvo que hacerse técnicas de inmunohistoquímica que sustenten el diagnóstico. Esta es una imagen en la que se observa un líquido pleural que fue positivo con metástasis de una lesión oculta a nivel de pulmón, fue un cáncer de pulmón. Este es el extendido convencional, en donde, como podemos ver, el concentrado celular no permite la identificación en forma única de las células. Este es de bloque celular, en donde se ven las células un poco más separadas y prácticamente es una mini biopsia. Se le hizo técnicas de inmunohistoquímica, como son la citoqueratina 7, el surfactante y la 20, que nos identifica específicamente el tejido de origen que dio este derrame y que fue un cáncer de pulmón. Bueno, la técnica de bloque celular, como habíamos mencionado, pues ya ha sido una técnica utilizada en muchas áreas, en muchos laboratorios, y existen muchos estudios que sustentan su utilización. Aquí tenemos algunos estudios realizados, como pues Vista y colaboradores, hicieron 37 casos y vieron unos datos o unos resultados similares al nuestro, en donde tienen un predominio del sexo femenino sobre masculino. Aquí tenemos otro estudio que tienen igual porcentaje. En cuanto a lo que es sensibilidad y especificidad, este autor concluye de que el bloque celular supera a lo que es sensibilidad y especificidad al extendido convencional y lo pone hasta en un 96%. ¿Cuáles son las conclusiones de nuestro estudio? Bueno, primero de que fue un estudio que nos sirvió para tener la técnica en forma rutinaria dentro del laboratorio. La utilidad de los bloques celulares se debe en su parte porque es una metodología sencilla, no es costosa y permite la utilización de técnicas complementarias que permiten la reproducibilidad del diagnóstico.
La única desventaja que tiene el bloque celular es en el tiempo que se demora una técnica frente a la otra. El extendido convencional aproximadamente tiene una duración de 20 minutos, mientras que el bloque celular, como es un tejido procesado como una biopsia, tiene la duración de aproximadamente unos 3 días. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues como habíamos mencionado, es una técnica sencilla y a bajo costo, por lo que debe implementarse como una técnica de rutina dentro de las áreas de diagnóstico, como es un laboratorio de patología. En los casos de difícil diagnóstico se deben desarrollar técnicas complementarias que permitan identificar específicamente el origen o el tejido que dio la presencia de ese fluido corporal. Bueno, ese es el proyecto que se realiza y les traje para conocimiento. Básicamente es una validación de técnica y es un laboratorio de diagnóstico. Si tienen alguna pregunta.